Muy buenos días, alumnos del quinto grado. Hoy lunes 13 de abril vamos a desarrollar nuestra sesión número 15 del curso de matemática. Antes de poder decirte nuestro tema del día de hoy, quiero pedirte que puedas observar el siguiente video que se relaciona con nuestro tema del día de hoy. La preferencia electoral para el nuevo Congreso está segregada. Según una encuesta de Ipsos, el 51% de electores aún no define su voto. A poco más de un mes para las elecciones del nuevo Parlamento, los votantes se mantienen indecisos. Si bien la campaña de propaganda y franja electoral aún no empiezan, no hay preferencias destacables. Según la última encuesta de Ipsos para el diario El Comercio, 51% de los electores aún no define su voto. Esta es la suma de un 34% de votos blancos o viciados y 17% de quienes no precisan su voto si las elecciones fueran mañana. Estarían expresando una protesta contra la oferta electoral, más que de adhesión a esta, ¿no? Esto es de repente un llamado de atención para que los partidos puedan plantear con claridad cuál es el objetivo, cuál es el propósito final de llegar al Parlamento. Para el experto en temas electorales Jorge Jáuregui, el electorado aún tiene el rechazo al antiguo Parlamento. La encuesta nacional fue aplicada a 1.209 entrevistados del 11 al 13 de diciembre y revela como partido líder a Acción Popular, pero con un 11%, y lo elige por no estar vinculado en actos de corrupción. Le sigue Fuerza Popular con 8% porque consideran que tiene experiencia y luego el Partido Morado por ser una nueva opción. Esta imagen es una imagen todavía muy vaga de lo que va a ser el resultado. Yo creo que los ciudadanos sí se van a informar, yo creo que los partidos para poder salir de ese foso en el que están, en el que no logran la mejor posibilidad que la elección popular está en el 11%, ¿no? Es muy poco, es como un foso en cuanto a confianza ciudadana. Van a tener que, para revertir esto, van a tener que dirigir un mensaje muy claro a los electores respecto a qué quieren hacer cuando lleguen al Parlamento. Y esto tiene que alinear con la expectativa de los electores, que es un Parlamento constructivo. Si usted se encuentra entre uno de los indecisos, recuerde que puede ingresar a la plataforma www.gov.pe/candidatos 2020 y conocer a quienes aspiran ser los nuevos congresistas, conocer sus hojas de vida, experiencia de estudios y sentencias pendientes. Recuerde que el futuro del nuevo legislativo está en manos de un voto responsable e informado. Bien, hasta aquí hemos podido ver que el tema que vamos a ver hoy día se relaciona con una encuesta, ¿no? En este caso se quería saber por quién se iba a votar en las elecciones para elegir al nuevo Congreso. A través de este video quiero también formularte las siguientes preguntas. ¿Por qué crees tú que son importantes las encuestas? A ver, compártelo ahí en casa. Muy bien. Porque permite predecir, anticipar y tomar decisiones, ¿no? Al menos para poder votar en esa elección que hubo para escoger a los congresistas. Entonces, a través de una encuesta se puede decir, está ganando tal partido y para el día de la elección vamos a ver las respuestas. Entonces, es anticipar y tomar decisiones. ¿Dónde se puede aplicar una encuesta? En cualquier sitio que se desee investigar sobre cualquier tema, se puede aplicar una encuesta. ¿Qué necesitas para realizar una encuesta? Muy bien, obviamente se necesitan preguntas, ¿no? Preguntas, respuestas, ¿no? ¿Qué más crees que se necesita para realizar una encuesta? Bien, la siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Cuántas preguntas puede haber en una encuesta? ¿Qué crees tú? ¿20, 30 preguntas? ¿Sabes? La cantidad de preguntas dependerá del tema de estudio, de lo que tú quieras informar o informarte. ¿Cuántas personas pueden ser encuestadas? Depende de la muestra. Según el video que acabamos de ver, eran aproximadamente 1.200 personas aproximadamente. Entonces es la muestra que va a ser para poder informarnos de quién va a ganar en una elección, en lo que acabamos de ver los congresistas.
Bien, entonces, ¿cuál será nuestro tema del día de hoy? Nuestro tema del día de hoy son variables estadísticas. Entonces tú ya sabes que comenzamos nuestro tema con un problema. El problema dice lo siguiente. En el colegio de Eduardo se realizará una encuesta para obtener información sobre las actividades que los estudiantes realizan en su tiempo libre. Información, sobre las actividades que realizan en su tiempo libre en el colegio de Eduardo. Para ello se aplicará la encuesta que se muestra. Te piden cuál y qué tipo de variable corresponde a cada pregunta. ¿Cuál y qué tipo de variable corresponde a cada pregunta? Acá está la encuesta y dice lo siguiente. La siguiente información es voluntaria, no es obligatoria. Nos permitirá conocer tus intereses y las actividades que realizas en tu tiempo libre. Agradecemos de antemano tu colaboración. Entonces, acá esta encuesta está formulada en base a 5 preguntas. ¿Qué es lo que se realiza en tu tiempo libre? ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es tu sexo? ¿Masculino o femenino? Tienes que marcar ahí una respuesta. ¿Qué edad tienes? Y acá hay números, ¿no? 9, 10, 11 años. ¿Cuántas horas diarias dedicas a ver televisión? Porque recuerda que son actividades que realizas en tu tiempo libre. Y acá dice 1 hora, 2 horas, 3 horas. 4. ¿Qué tipo de programa de televisión prefieres? Deportes, dibujos, concursos, comedias. En estas respuestas no hay números, sino hay letras. ¿Qué deporte practicas? Fútbol, básquet, vóley y natación. Bien, como nos piden cuál y qué tipo de variable corresponde a cada pregunta, entonces tenemos que determinar las variables y las clasificamos. Las variables salen de las preguntas. En la pregunta 1, la variable es el sexo, era masculino o femenino. Entonces el tipo de variable es cualitativa. En la pregunta 2, las respuestas eran la edad, que estaba representado por números. Entonces cuando eran 9, 10 y 11 años. Entonces el tipo de variable es cuantitativa. Date cuenta. En la pregunta 3 te pide el tiempo que realizas, el tiempo, ¿no? De tus actividades en tu tiempo libre. Entonces ahí era 1 hora, 2 horas, son números. Entonces es cualitativa no, es cuantitativa, porque son números, ¿correcto? En la pregunta 4 era el programa que tú ves en la televisión y las respuestas no eran números, ¿no? Eran letras, ¿no? Palabras. Entonces el tipo de variable es cualitativo. Y el deporte que practicas también no eran números. Entonces es una variable, tipo de variable es cualitativo. Entonces acá hemos desarrollado el problema. Hemos determinado las variables de cada pregunta. La hemos clasificado según su tipo de variable. Cualitativa cuando son palabras y cuantitativa cuando son números. Bien. Entonces, de lo que acabamos de ver, ¿qué es una variable estadística? ¿Qué crees tú que es una variable estadística? Una variable estadística es una propiedad o característica que se puede estudiar de un conjunto de datos. Esa es una variable estadística. Propiedad o característica que se puede estudiar de un conjunto de datos, que podemos darnos cuenta de un conjunto de datos. ¿Y cómo se clasifica una variable estadística? Las variables, dependiendo de los valores que pueden tomar, se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Cuando hablamos de cualitativas, las respuestas son
palabras. Y cuando hablamos de cuantitativas, las respuestas a las preguntas son números. Cualitativas, palabras; cuantitativas, números. Y lo vamos a ver a través también de este cuadro. Cuando hablamos de variables cualitativas, los valores de las variables no son números, son palabras. Cualitativas, los valores de las variables no son números, son palabras. Y acá te coloco como ejemplo cuando se dice qué género o qué sexo, masculino o femenino. Estas son respuestas. No son números, son palabras, entonces son variables cualitativas. El estado civil: soltero, casado, viudo, divorciado. Entonces, las variables, que son las respuestas, son cualitativas. ¿Te das cuenta? A diferencia de las variables cuantitativas, donde los valores de las variables son números. Por ejemplo, la estatura: 1,10 m, 1,20 m, 100 centímetros, 1 metro, ¿no? Número de hijos: 1, 2, 3, la edad: 9, 10, 11 años. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces ahí las variables son cuantitativas. Cualitativas, palabras; cuantitativas son números. ¿Está claro el tipo de variables? Muy bien, continuemos. Entonces, ¿qué es una encuesta? ¿Qué crees que es una encuesta? A ver, imagínate. Una encuesta es un conjunto de preguntas. La encuesta que acabamos de ver en el problema era de 5 preguntas. Es un conjunto de preguntas sobre un tema específico. ¿Cuál era el tema específico? ¿Qué haces en tu tiempo? ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? Ese era el tema. ¿Y para qué lo hacíamos? Porque queríamos conocer qué hacían los amigos de Eduardo. Entonces, una encuesta es un conjunto de preguntas sobre un tema específico que se quiere conocer. No te olvides, esa es una encuesta. Vamos a observar el siguiente video que se relaciona a lo que es una encuesta. ¿Qué es la encuesta? Dice el video. Es un conjunto de preguntas que se le hace a las personas para reunir datos, ¿no? Para obtener datos sobre un tema determinado. No te olvides de eso. Puede ser personal, puede ser por teléfono o por correo, ¿no? Se pueden realizar de esa manera. ¿Qué se hace? Tienes que elegir un tema, elegir a quién va dirigida, elaborar preguntas abiertas o cerradas, recopilar y analizar los datos y sacar conclusiones en una tabla de frecuencias. La elaboración de una encuesta tiene 2 etapas. Primero es obtener datos y en segundo lugar, ¿cuál es? Interpretar los datos. Y la información a dónde se organiza, eso lo vamos a aprender más adelante, en tablas o gráficas. La finalidad puede ser comercial, académica, de investigación científica, económica, política, lo que hemos visto en el primer video. Bien. Eso es lo que quería, que es una información que puede profundizar lo que es una encuesta. Bien, entonces ahora vamos a practicar lo aprendido. ¿Y a dónde lo vamos a practicar? En tu libro de actividades de matemática, la página 76 y 77. Bien, no olvidemos qué es una encuesta, cuáles son los tipos de variables, que son las respuestas de una pregunta. Obviamente, las preguntas tienen que ser claras de acuerdo a lo que tú quieres saber, informarte, ¿no? Por ejemplo, en el video que hemos visto al inicio era
Y si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votarías? Entonces ahí vimos que el partido político que estaba ganando pues era Acción Popular y ahí seguía otro, ¿no? Entonces eso se ha realizado, la muestra se realizó a la cantidad de pues aproximadamente de 1.200 personas. Entonces eso es lo que es una encuesta. Y los tipos de variables, ¿cuáles son? Cualitativas y cuantitativas. Cualitativas, ¿a qué se refería? Cuando las respuestas son palabras. Y las cuantitativas cuando las respuestas son números. Bien, entonces vamos a desarrollar la primera pregunta. En la pregunta número 1 dice, recoge información a través de la siguiente encuesta para conocer el gusto de 10 estudiantes sobre el consumo de frutas. Consumo de frutas. Luego responde, ¿qué procedimiento te ayudará a registrar los resultados de esta encuesta? La primera pregunta era, ¿te gustan las frutas? Las respuestas me gustan mucho, me gustan poco, no me gustan. Estas son, ¿cuál es el tipo de variable? Muy bien, el tipo de variable es cualitativo, porque son palabras. La pregunta número 2 de esta encuesta dice, ¿con qué frecuencia consumes frutas? Todos los días, casi todos los días, una vez a la semana. ¿Qué tipo de variable acá se utiliza? La variable cualitativa. Entonces, vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿qué procedimiento te ayudará a registrar los resultados de esta encuesta? ¿Qué procedimiento crees tú que te ayudará? Muy bien, el procedimiento es organizar los datos en una tabla de frecuencias. Y eso lo vamos a aprender más adelante, pero esos datos los voy a organizar en una tabla de frecuencias. Y sabes que esto tienes que contestarlo en tu libro de actividades. La segunda pregunta dice lo siguiente. Ángel aplica una encuesta a sus estudiantes y registra las respuestas en una pizarra. La pregunta dice, escribe la posible pregunta que formuló Ángela en la encuesta y sus opciones de respuesta. Si acá dice paseo, fiesta, paseo, paseo, fiesta, paseo y termina en paseo, entonces la pregunta que posiblemente formuló Ángela sería la siguiente. ¿Qué tipo de actividad prefieres? ¿Quieres un paseo? ¿Quieres una fiesta o quieres una jornada? Y de acuerdo a eso, los estudiantes fueron contestando aquí y ella apuntó esas respuestas en esta pizarra. Entonces, yo he puesto esta pregunta, pero si tú tienes otra pregunta con otras opciones, obviamente estas opciones, puedes colocarla. ¿Ya? Entonces, la posible pregunta fue la siguiente. ¿Qué tipo de actividad prefieres? Bien, paseo, fiesta o jornada. Continuemos. En la pregunta B dice lo siguiente. Después de que los estudiantes eligieron paseo como la actividad que prefieren, escribe 2 posibles preguntas que Ángela podría realizar a sus estudiantes con respecto a esta elección. Los estudiantes eligieron paseo. Entonces, las 2 posibles preguntas serían las siguientes. ¿A dónde te gustaría ir de paseo? Obviamente porque los estudiantes escogieron paseo. Y la otra pregunta relacionada al paseo sería, ¿con cuántas personas irían? Puede ser con papá, con mamá, con hermanos. Entonces, estas 2 preguntas se relacionan con lo que escogieron los estudiantes. Bien, si tú quieres colocar otras 2 preguntas, tienes la libertad de poder colocarlo, pero que se relacione con paseo. Bien. La pregunta número 3 dice, Jorge y Patricia encuestaron a todos los niños y las niñas de quinto grado A acerca de los meses de sus cumpleaños. Acá están los meses de su cumpleaños. Interpreta la información de la tabla de conteo. Esta es una tabla de conteo. Luego responde. Este es mi cuadro. Ella hizo su encuesta y los niños cumplían años en enero, marzo, abril, mayo, octubre y noviembre. En enero, ¿cuántos niños cumplían años? 4. En marzo, 12 niños. En abril, 2.
En mayo, 10. En octubre, 1. Y en noviembre, 6. Bien, acá vemos la tabla de conteo. La pregunta A dice, ¿cuántos estudiantes hay en la sección? ¿Cómo podríamos saber, dar respuesta a esta pregunta? ¿Cuántos estudiantes hay en la sección? Muy bien, contando todos los que están acá, ¿no? Acá hay 4 más 5, 9. 9 más 5, 14. 14 más 2, 16. 16 más 2, 18. 18 más 5, 23. 23 más 5, 28. 28 más 1, 29. 29 más 5, ¿cuánto es? 34 y 34 más 1, 35. Entonces, ¿cuántos estudiantes hay en la sección? Hay 35. ¿Cómo lo sabemos? Contando todos los que están acá. Ahora, ¿en qué meses celebran más cumpleaños? Observamos nuestra tabla de conteo y obviamente nos damos cuenta que el mes en que se celebran más cumpleaños es en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad. 12 niños cumplen años en marzo. Ahora, y la tercera pregunta dice, ¿en qué meses no se celebran cumpleaños? Entonces, en los meses que no se celebran cumpleaños, obviamente son los meses que no están acá. ¿Qué meses son? Febrero, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre. Son los meses que no se celebran cumpleaños porque ningún niño pues cumple acá, si no estaría en esta tabla. Vamos a ver si nuestras respuestas fueron las correctas. En la pregunta A, 35 estudiantes. Muy bien, estuvimos en lo correcto. En la pregunta B, en marzo se celebran más cumpleaños. También está en lo correcto. Y en la C, eran febrero, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre no se celebran cumpleaños. Estas respuestas recuerda que tienen que estar en tu libro de actividades. Continuemos. Bien, ahora te toca a ti. Y lo que tú vas a desarrollar es el problema número 4. Vamos a leer juntos y vamos a ver qué nos pide este problema. En una encuesta que se realizó sobre las características que debe tener un yin según los estudiantes, se preguntó: características que debe tener un yin. Características, a ver qué características puede ser. El color, el grosor, son características que debe tener un yin. Para saber eso se preguntó lo siguiente: ¿en qué distrito compras tu yin? ¿Se relaciona esta pregunta con lo que tú quieres saber? Acá te preguntan, ¿fue correcto realizar esta pregunta? ¿Sí o no? Si es sí, colocas por qué sí. Y si es no, ¿por qué no? Ya estamos viendo ahí la relación de esta pregunta con lo que se quiere saber. Y la siguiente pregunta dice, ¿para qué tipo de encuesta se pudo realizar esta pregunta? Esta pregunta es, ¿en qué distrito compras tu yin? ¿Para qué tipo de encuesta se pudo realizar esta pregunta? Eso es lo que tienes que contestar. Y además tienes que proponer una pregunta adecuada que se pudo haber hecho para la encuesta inicial. ¿Cuál es la encuesta inicial? Sobre las características que debe tener un yin. Bien, esto es lo que tú tienes que desarrollar. Bien, el recordarte que una encuesta es para obtener información y los tipos de variables son dos, cualitativas y cuantitativas. Tú ya sabes que cualitativas se dan cuando las respuestas son palabras y cuantitativas cuando las respuestas son números. Bien, ha sido un gusto el poder estar contigo. Hemos aprendido mucho en esta sesión. Practica este tema y desarrolla la ficha de aplicación que la encontrarás en Cubicall. Tanto las diapositivas como la ficha de aplicación. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase.